Hoy hablamos de una mujer a la que un poderoso partido político intentó borrar de la historia del Perú. Artista, revolucionaria, activista, poeta, todos esos títulos suman, pero no bastan para describir a la protagonista del capítulo 11 del Último Lector. Conozcamos a la impresionante Magda Portal. En busca del último lector. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Jan, bien, aquí nuevamente juntándonos después de un buen tiempo para hablar nuevamente en el Último Lector. Sí, y ya que nos hemos tardado un montón, vamos sin hacer una antesala, sin rollo. Ya lo presentamos hoy, el Último Lector, capítulo 11, se lo dedicamos a una mujer realmente impresionante que, como siempre pasa en nuestra literatura, nos olvidamos de ellas. Hablamos de Magda Portal. Magda Portal, que es una peruana única, muy extraordinaria, por muchas razones. Este es un programa que nos gusta entrarle a los temas de la literatura, y en el caso de Magda, claro que podemos hacerlo. Es una poeta, sobre todo conocida como poeta, pero que también nos dejó una novela que es el motivo de este programa, porque realmente es apasionante y porque toca de lleno uno de los grandes temas, uno de los grandes problemas del Perú, que es nuestra política, ¿no? Son nuestros partidos políticos. Y nada, Magda Portal, con el libro que hoy analizamos y debatimos, que se llama La Trampa, pues nos habla de uno de los partidos históricos del Perú, bastante venido a menos, casi extinto hoy en día. Hablamos del Partido Aprista Peruano, el APRA, pero que no obstante fue uno de los grandes partidos de la historia del Perú, sobre todo en el siglo XX. ¿Qué nos dices, Carlos? ¿Qué nos dices de Magda? ¿Qué nos puedes sumar? Bueno, sí, ¿no? Que Magda Portal es más conocida como poeta que como narradora, y su lado político es, yo creo que, bastante desconocido para muchas personas, ¿no? Yo recuerdo, por lo menos, cuando la leía, su primer libro, La Esperanza y el Mar, que es un famoso poemario, pues así nunca se mencionaba mucho o sea, se le reconocía su lado vanguardista, su trabajo en la época de la vanguardia, con Mariátegui, etcétera, pero y también el trabajo con revistas que hizo, que fue publicando, pero casi nada se hablaba o se ha hablado sobre su lado político o su lado periodístico o narrativo, ¿no? Entonces eso ha sido realmente olvidado. Ya lo discutiremos hoy día, por qué motivos. Y bueno, mencionar que su libro La Trampa, que es la novela de la que vamos a hablar hoy día, se publicó en el 57 y ha sido solamente 2 veces más reeditada, si no me equivoco, ¿no? Sí, y de hecho, en el inicio del programa decíamos que a esta mujer, a Magda Portal, por ese libro prácticamente la quisieron borrar de la historia, o al menos al libro lo quisieron borrar sin duda alguna. ¿Por qué? Porque La Trampa, que es básicamente una novela de lo que hoy podríamos llamar, no sé, una suerte de ficción especulativa, algo basado en hechos, pero que son novelados, es algo, o sea, que obviamente se ha convertido en un género muy de moda y muy popular, ¿no? Aquellos autores que juegan con historias directamente extraídas de la realidad, que solamente sufren algunos cambios. Bueno, en el caso de Magda Portal, eso fue lo que hizo con este libro La Trampa, y fue lo que generó tantísima polémica, y por eso decimos que prácticamente ella se le quiso borrar del mapa, sobre todo por el enorme poder que tenía en su momento el partido aprista. Mientras ella estuvo en pie, el partido aprista era un partido muy grande, era un partido muy fuerte, un partido histórico, y con una buena publicidad, con buena propaganda. Vamos, el partido aprista era un partido muy bien visto, porque era un partido que abrazaba una causa popular, abrazaba una causa de reivindicación de nuestros sectores más marginados históricamente, los indígenas, los trabajadores obreros, en general buscaba la reivindicación en un país como el Perú, pues que sabemos históricamente siempre ha tenido, el poder siempre ha estado en manos de las oligarquías, de los grupos más poderosos. Nunca tuvimos una revolución que reorganizara un poco la dinámica y el pacto social. Siempre ha sido un país de privilegios, donde mandan los más privilegiados, los dueños del Perú, como se suele comentar respecto a esta organización que tenemos. Y bueno, Magda Portal es una luchadora que, además, que como mujer sumaba a estas causas, de fondo sumaba también la causa de la mujer, sin ser ella feminista, ojo, eso es una cosa interesante que podemos comentar sobre ella.
y que como tú bien decías, Carlos, pues es un personaje muy rico, es un personaje que a mí personalmente me ha resultado apasionante de conocer. Y por eso queremos abordar este libro, porque la historia básicamente del libro aborda a ella como parte del partido político. Ella tiene una mujer con muchas otras dimensiones, una artista, una poeta, una mujer, como decimos, con una muy de vanguardia en cuanto a su lucha de feminista por derechos de la mujer, aunque insisto, ella no se denominaba feminista, ella consideraba que la justicia traería consigo que la mujer obtuviera el lugar que merecía. Entonces ella consideraba que no hacía falta hablar de un feminismo, que eso iba a venir por sí mismo. Sin embargo, ella se topó con la realidad. Ni en su partido, en el APRA, ella finalmente tuvo el lugar que merecía. Ella también fue relegada ahí, básicamente por una visión machista, por una visión patriarcal, que ella adjudica directamente al histórico líder del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, un personaje enorme, como pocos, en el siglo XX peruano y latinoamericano. Ojo, no es cualquiera. Haya de la Torre es un personaje mayúsculo, y Magda Portal estuvo codo a codo con Haya de la Torre en la fundación del Partido Aprista y en las primeras luchas de la APRA. No obstante, eso terminó muy mal, y de hecho ahora vamos a contarles por qué, y luego entraremos a hablar propiamente de la novela. Pero cuéntame, Carlos, ¿qué más podemos sumarle? Claro, no olvidar que, como has dicho tú, que ella fue fundadora del Partido Aprista peruano, ¿no? Entonces no es solamente un miembro más, es uno de los miembros más importantes de uno de los partidos más importantes de la historia del Perú y de América Latina también, ¿no? Entonces esas cosas se han eliminado, se han borrado, ¿no? Eso dice mucho de cómo se ha recibido o se ha recepcionado la literatura peruana escrita por mujeres en el siglo XX, muchas de ellas censuradas, cortadas, en el sentido de eliminados, baneados, como dicen también en inglés, ¿no? Es decir, mandados al ostracismo, libros que no se pueden encontrar. Como decía yo, el libro ha sido editado 2 veces más. En el 83 fue reeditado, y en el 2018 que es la edición que nosotros hemos podido leer, lo editó la editorial Cocodrilo Ediciones, que dirige una buena amiga mía, Ana María Vidal. Desde aquí le mando muchos saludos y un muy buen trabajo en esta reedición de La Trampa, que es un libro que se puede encontrar también digamos que no solamente se puede comprar en físico, sino que también se puede comprar en digital, y eso también es una buena forma de que el libro llegue a más gente, ¿no? Es decir, que se vuelva a leer su vida, su trabajo. La Casa de la Literatura hizo también un homenaje hace algún tiempo, reeditó, bueno, no sé si reeditó, pero es una edición facsímil de su autobiografía que se llama La vida que yo viví, que lo pueden encontrar también en internet, lo pueden bajar gratis, y es pues es un texto donde ella cuenta su vida de manera casi es incompleto, pero es un texto muy importante también porque muestra cómo, digamos que son otros textos que nos ayudan a entender mejor la figura de Magda Portal en digamos, su vida, su historia, su lugar en la literatura peruana, su lugar como mujer escritora, no solamente también en la literatura peruana, pero también en la literatura latinoamericana. Y esas son cosas que es importante valorar, revalorar, rescatar el día de hoy, puesto que el canon literario peruano sigue siendo un canon incompleto. Es decir, es un canon básicamente patriarcal, básicamente blanco, donde muchas veces para meterse en ese canon hay que realmente esperar muchas generaciones para que alguien rescate libros escritos por mujeres, por la comunidad LGTB, por las comunidades indígenas, bueno, es un largo etcétera aquí, ¿no? Entonces, estos elementos, estas piezas permiten, digamos, esta recuperación de estos textos permite reconocer mejor cuál es el aporte literario, por una parte, de Magda Portal, pero también político, ¿no? Es decir, ¿por qué escribió esta novela que es muy, 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 digamos, actual, por el tema que habla? Está muy bien escrita, y al mismo tiempo su valor político, no sé cuál es su propuesta dentro de la literatura, pero también dentro de la política peruana. Qué importante eso que dices. Tenemos un canon literario incompleto
marcado, escrito, definido bajo un criterio, o no es un criterio, pero más bien bajo la égida del patriarcado, ¿no? O sea, ciertamente, o sea, que de hecho, justo recordando el episodio que hicimos hace unos meses, a comienzo de año, sobre Clorinda Matto de Turner, o sea, sí, realmente el tema pesa mucho en estas decisiones, supongo, en torno al canon, que las escritoras peruanas, y hablamos de algo que viene ya de siglo y medio atrás al menos, siempre han sido transgresoras, siempre han sido rebeldes, siempre han sido mujeres que han desafiado el orden establecido, y eso les costó, se los hicieron pagar. Lo recordábamos hace poco con un reel que estuvo circulando en nuestras redes sociales sobre Clorinda Matto. ¿Cómo le fue, como dicen en México, como en feria? O sea, le fue mal, claro. La sociedad fue muy dura con ellas, en el caso de Clorinda, y también con Magda, ahorita lo vamos a comentar. Claro, Magda además lee a Clorinda Matto, entre otras escritoras, o sea, pertenece a un grupo de intelectuales mujeres de la época, ¿no? De los años 20, 30 y posteriores, incluso hasta ya después, o sea, 70s, 80s, ¿no? En Estados Unidos también, o sea, ese tipo de figuras a veces lamentablemente pues han sido, ¿no? Olvidadas por el mismo partido político del APRA, por las políticas literarias también. Entonces esas cosas pues yo creo que es importante revisar, volver a leer. Yo creo que también impulsar la lectura, que es lo que tratamos de hacer acá en este podcast, ¿no? Que la gente, hay este libro, ¿de qué trata? Es de Magda Portal, esta gran escritora, no la he escuchado, pues bien, busquémosla, hablemos de ella, ¿no? Y démonos cuenta, pues, como dices, que es un orden de cosas, ¿eh? O sea, claro, porque pasaba en el partido, pero le pasaba a Clorinda cuando escribía en los circuitos periodísticos literarios, y le pasaba muchas. ¿Y por qué pasa en todos lados? De pronto, cuando pasa en todos lados es porque estamos hablando de algo que es sistémico, algo que está ahí, está construido así, tristemente, y que aunque han pasado, tanto como el caso de Clorinda, como el caso de Magda, prácticamente un siglo claro. Y medio, no obstante seguimos peleando con estas cosas, todavía tenemos que seguir dando estas batallas, pues, claro. Perdón por meterme así, por hacer así no sé si esto califica de mansplaining, pero no, pues yo digo, yo como si yo fuera perjudicado, pues yo soy hombre, yo tengo suerte, claro. ¿No? A mí no me han tocado estas cosas, esta batalla la dan nuestras compañeras, la dan las mujeres, la dan peruanas, ¿no? En todos los ámbitos. Pienso también, claro, que no es una cosa solamente peruana, ¿no? Uno ya abre digamos, el abanico de la situación literaria latinoamericana, y está Elena Garro, ¿no? Por solamente mencionar alguna en México, que bueno, fue también censurada, ¿no? Por Octavio Paz, ¿no? Sí, eso pasó con ellos. Se me ocurre mujeres que también rompían el molde, pero les costaba, claro. Como Victorio Campo, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Sor Juana en su época, pues con mayor razón, ¿no? Y bueno, hay aquí un largo. Lo importante quizás, y aquí nos faltará programa, es que, claro, hay una gran cantidad de iniciativas el día de hoy, quizás en los últimos 25 años con mayor razón, en Perú y en América Latina, para difundir literatura escrita solo por mujeres, ¿no? Y eso es algo que es importantísimo rescatarlo, ¿no? Porque solo así se puede conocer las otras posibilidades de la literatura, ¿no? O sea, yo creo que todos los que aman la literatura, le encanta leer libros, pues leen todo, ¿no? O sea, leen a todos los autores, y acá hay cantidad de escritoras importantes en inglés, en español, en francés, yo sé que en otros idiomas, ¿no? Que van llegando y que uno lee, pero uno a veces no se da cuenta que en tu propio país las escritoras están censuradas, ¿no? Sí, ciertamente. Bueno, vamos a entrar en materia con la novela. Claro. De hecho, no me estoy saltando nada, la novela viene con un prólogo que incluye un poco de comentarios preliminares en torno a la trampa, y entre los comentarios preliminares me parece, de hecho te voy a dar como entre los subrayados, viene incluido un fragmento de una entrevista a Magda Portal muchos años después, donde ella cuenta cómo sale del partido aprista, ¿no? El partido que ella fundó y partido por el que ella luchó. Y cuando hablamos de luchar, hablamos de que arriesgó la vida, hablamos de que estuvo en la cárcel, hablamos de que la persiguieron, hablamos de que tuvo que irse del país. O sea, luchó
como otro más de los compañeros apristas, ¿no? Así como se llama, como se les conoce históricamente, como se denominan históricamente los apristas entre ellos. Bueno, ella fue una compañera más, una compañera muy valiente, y no obstante, tuvo que irse, y tuvo que irse de una manera dura, y acá de hecho lo leo de su pluma, o tal vez ahorita no recuerdo si este fragmento que es de una entrevista que es trasladado al texto, o si él lo escribió, pero bueno, va, lo leo igual. Esta es Magda Portal, en su voz contándonos la situación. Dice, en el año 47, 1947, casi el 48, hubo el segundo congreso del partido y en ese congreso, Aya de la Torre declaró que nosotras no podíamos ser miembros activos después de 20 años de lucha porque no teníamos estatus legal y que, por supuesto, éramos nada más que simpatizantes. Cosa que a mí me hirió tremendamente. Entonces, pedí la palabra. Pero como ya estaban al final, ella me contestó, no hay nada en discusión. Pero yo le dije, sí, pido la palabra. Él dobló el libro de actas fuertemente y me dijo, no hay nada en discusión. Pero yo me levanté de mi asiento y me fui. Me fui con unas cuantas compañeras. No volví más al partido. Esa fue decisivamente mi ruptura con el partido. Clarito, clarito. A Magda Portal, que era una líder aguerrida, una buena oradora, una mujer que convocaba a las otras mujeres a ser parte de la lucha, fue así, literalmente callada la boca, censurada, bloqueada de hablar por Víctor Raúl, por el gran líder Víctor Raúl Aya de la Torre. Esto es testimonio directo. ¿Y por qué vale en este caso meter la realidad directamente? Porque este libro está directamente ligado con realidades, con hechos reales que ocurrieron en la historia del partido aprista en ese momento en el Perú, y que pues es lo que le da mucho interés, yo creo, a la historia también, ¿no? O sea, menos, y aunque, ojo, me adelanto a decir, por si alguien que no es peruano y que no sabe qué cosa es el APRA dice, pero qué aburrido, ¿para qué me pongo a leer un libro sobre un partido peruano? No, es universal. O sea, los pleitos que ella revela de los intríngulos de un partido político de corte, digamos, populista, de masas, con un líder carismático, caudillo, esa es historia latinoamericana fundamental. O sea, Aya de la Torre va a la par de un Perón en Argentina, de un Getulio Vargas en Brasil, de un Lázaro Cárdenas en México. Agarren al que quieran. Estas historias son todas muy parecidas. Si hablamos de los contemporáneos, pero incluso vengan al presente y agarren a cualquier líder populista, el que quieran, agarren a un Bukele en El Salvador, agarren a, no sé, ahorita quién más se me viene a la cabeza, o sea, no sé, agarren a un López Obrador aquí en México, lo que quieran. Van a ver muchas pistas, van a ver muchas cosas que se parecen. Al final de cuentas, las estructuras de los partidos populistas, con líderes carismáticos o caudillos, al final tristemente pasan y sigue ocurriendo 100 años, o sea, 100 años atrás o ahorita en el presente uno encuentra cosas que desafortunadamente se siguen pareciendo. Vicios del poder, dirán algunos, ¿no? Quizás. Pero un poco de todo eso, de cómo el poder lleva a que la gente juegue con los principios, a que manipule a los seguidores, manipule a la gente que no sé si ingenuamente, pero digamos que confiadamente decide seguir a un líder, pero al final termina pues siendo decepcionado, manipulado. Eso es un poco la historia que cuenta este libro, a través de una serie de personajes que le voy a pedir a Carlos que me cuente un poco, así como una sumilla, ¿no? De cuál es la trama, ¿no? ¿Cómo va la cosa? Muy rápido, la novela tiene como 36 capítulos más o menos pequeños, ¿no? Y va presentando diferentes personajes, pero la trama es esta, ¿no? O sea, es digamos, un miembro de este partido político va a asesinar al que es el dueño del periódico más importante del Perú, que digamos que es básicamente el día de hoy, en su época fue El Comercio, y entonces asesina a este director y a su esposa, ¿no? Y por eso este chico joven, termina preso y va a terminar preso buena parte de su vida, ¿no? La novela narra, más que el asesinato, o sea, que ya sabemos quién, o sea, no es una novela de detectives, lo que sabemos es quién lo mata y por qué lo mata, ¿no? Básicamente porque está defendiendo las ideas del partido en contra de la clase alta peruana que tiene el poder en los periódicos, etcétera. Pero cada capítulo va presentando diferentes personajes que cada uno en su manera van
digamos, contribuyendo a ver toda una época, toda una situación, digamos, que son los años, pues, 30, y también va construyendo desde adentro, con diferentes personajes, cómo funciona el partido político al que la novela, digamos, tiene como referencia al APRA, ¿no? Entonces vas viendo, pues, los diferentes militantes del partido, esta otra mujer que sería se me olvidó ahorita el nombre de la mujer, pero que sería como el doble de Magda Portal, y así otros diferentes personajes, incluyendo en su momento al líder del partido político, ¿no? Entonces van creando a través de diferentes narraciones una suerte de poliedro, ¿no? De diferentes perspectivas que reconstruyen o construyen cómo funciona cómo ese partido político engaña a la gente a participar de él y los traiciona, ¿no? Finalmente eso, ahí está la trampa, ¿no? Entonces, leer el libro es como leer el behind the scenes, ¿no? Como se dice, de lo que cómo funciona un partido político en el Perú, ¿no? De hecho, tú lo has dicho muy bien. La trampa es el partido, en este caso. Y cómo atrae a la gente, cómo atrae a las personas, que obviamente no es una atracción básica, bueno, es una seducción. Es una seducción bien calculada. De hecho, el primer capítulo que se llama Yo Asesino, es interesante. Una de las cosas que me llama la atención de ese capítulo es justamente cómo la manera en que describen, la forma en que se acerca, ¿no? Para empezar, el personaje del primer capítulo es este chico al cual llega al partido como un chico más, adolescente prácticamente, 18, 19 años, entusiasmado por hacer algo de su vida, por buscar una pasión, una afición, algo que hacer. Y cómo no, la política, claro que es un camino atractivo, es un camino interesante. Y así se presenta el partido para otros chicos, para él y otros chicos más, amigos de él que llegan y que se ven, pues insisto, cautivados por este mundo del partido político, ¿no? De hecho, hay fragmentos muy descriptivos del personaje de Charles, ese nombre Charles, sí, exactamente es el nombre de este personaje, al inicio que yo lo subrayé porque me parecen una excelente descripción de lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, leo rapidito algunas citas de las descripciones de Charles de cómo él así llegó al partido, ¿no? Un chico, para más señas, para los limeños que nos estén viendo, un chico de Barranco, ¿no? Así que nos cuenta que sus aventuras pues eran estar en el parque ahí, viendo a las chiquillas del barrio y con los amigos, o sea, una vida muy sencilla, muy normal, pero de pronto llega al partido y termina siendo digamos, captado y termina siendo enrolado nada menos que en el complot para asesinar, como decía Carlos, al director del diario más importante del país. Entonces, al comienzo, Charles en su descripción dice, me impresionó ver a los compañeros, les llaman compañeros, ahí no hay cambios con respecto a la realidad. Todos parecían venir de los más oscuros fondos de la vida. Sus sonrisas no eran alegres, ni se les veía rebeldes, apocados, tímidos. Se diría que siempre deberían pedir permiso para entrar. O sea, era gente así como un poco, bueno, quizás eran por poca confianza, por ser muy adolescentes, pero bueno, él decía, gente apocada, gente tímida. Era como el resaque de una tormenta, lo que el mar arroja a las playas abandonadas, derrotados por la vida, náufragos que se agarran a la primera tabla que flota en el mar. Eso era sin duda el partido para ellos. También nos habla un poco ahí suelta una crítica muy profunda, ¿no? O sea, sí llegas por el ideal, llegas por algo, pero a la vez llegas por buscar sentido, por buscar algo que hacer con tu vida, en una vida en la cual te mueves, digamos, en un ámbito gris. Son chicos, gente joven, pero también frustrada, ¿no? También gente que de pronto no siente que tiene algo mejor que hacer y de pronto hallaba en el espacio del partido pues un sitio donde siente que son parte de algo, que son parte de algo grande, ¿no? Y en contraste describe que los líderes, dice, lo impresionaron pero porque eran sonrientes y satisfechos, dice, llevaban en sus rostros la expresión de dispensadores de favores. A ellos se acercaban los compañeros con rendidas genuflexiones y con las manos en alto. En otra cara, los líderes partidarios, gente con personalidad, con labia,
así como muy, muy dueños de sí, y pues esto impresionaba a los chiquillos como él, ¿no? Y eso es, hay una serie, todo ese primer capítulo es muy interesante porque es cómo se capta a ellos, y también sobre todo, y esto es va muy ligado a la figura, a la descripción del líder. Aya de la Torre es un personaje el cual es desnudado por Magda Portal en la obra, y una de las primeras cosas que nos detalla es la fascinación que a él le gustaba generar en chiquillos, adolescentes, jovencitos, de los cuales le encantaba rodearse y a los cuales le gustaba impresionar con su oratoria, con su cultura, ¿no? O sea, esa sensación de que Aya de la Torre, o en este caso el líder, el jefe, como lo llaman, no es Aya de la Torre, o sí, digamos evidente que sí, pero es un hombre que tiene esta característica, ¿no? Le gusta ser escuchado, alabado. En algún momento dice, parece que estaba embriagado de su propio discurso, de su propia labia. Es un tipo muy fascinado por sí mismo y su capacidad de atraer a sus audiencias. En este caso, sus audiencias preferidas eran jovencitos, ¿no? Jovencitos inquietos, y a los cuales él veía, lo seducía diciéndoles que ustedes pueden ser los próximos líderes, o tú tienes potencial. Así llega este Charles, pero como hemos mencionado al final, en algún punto la figura cambia y lo que le dicen es: ¿quieres ser parte de algo grande? ¿Quieres mostrar que eres fiel al partido? Te tenemos un encarguito. Y el encarguito, pues, es matar. Claro, claro, ahí te das cuenta que, claro, cuando aparecen otros personajes, ahorita no recuerdo, otras personas que se van uniendo al partido unionista, creo que así se llama el partido, así le llama Magda Portal al partido político. Otros personajes también tienen que hacer sacrificios si es que quieren realmente probar su lealtad al partido, a los ideales, ¿no? Y si quieren como tener también una posición cada vez más, digamos, seguir escalando en el liderazgo del partido, ¿no? Entonces, pero cada vez que pasa algo, cada personaje termina pues sacrificado, más o menos es lo que pasa en la novela, o terminan presos o terminan muertos, ¿no? Entonces, no es, o sea, los únicos que se salvan son ciertos los jefes, ciertos líderes, el líder, por supuesto, ¿no? Pero los jóvenes, provincianos, algunos, que no es de la capital, gente que viene también tratando de mejorar su existencia, su vida, su clase social, ¿no? Buscar un futuro, defender a sus comunidades. Todas estas personas pues son sacrificadas en nombre del partido. Eso es básicamente lo que va pasando, y se das cuenta que esa repetición es la gran trampa de la política, ¿no? Esa es un poco la propuesta de Magda. Dentro de esa propuesta está también la mirada de este personaje Mariel, que es como un alter ego de Magda Portal, que también termina presa, también termina en una prisión, y en ese momento conoce también a otras mujeres y va viendo también otras realidades que no se asemejan para nada a lo que ella espera que el partido político pueda defender, ¿no? Es decir, mujeres de la calle, prostitutas, mujeres pobres, algunas para nada mujeres que están en la cárcel por la política, sino simplemente porque han robado, porque son pobres, ¿no? Y que no tienen ninguna forma de defenderse, que nadie las defiende, ni el gobierno, ni la sociedad, ni las leyes, ¿no? Entonces ahí el personaje de Mariel también mira digamos, la hipocresía que hay dentro de la sociedad peruana, pero también dentro del partido político al que pertenece, ¿no? Sí, digamos, de hecho, o sea, las dos tomas de conciencia, tanto del asesino, el chico joven que narra al principio, y de Mariel, son como elementos son líneas que permiten revelar, digamos, una realidad más oculta y más importante del funcionamiento de las leyes políticas de los partidos políticos en el Perú, ¿no? De hecho, Mariel, el capítulo de Mariel, obviamente Mariel es el alter ego de Magda Portal, claramente ella es la gran protagonista, y me gustaría de aquí en más centrarme sobre todo en aspectos muy concretos en los que Magda Portal revela a través del personaje de Mariel los retos, los desafíos que supone para una mujer seguir este camino de la política. Creo que es, porque como decía Carlos, el personaje de Charles se repite en otros personajes masculinos que son convocados a participar y que realmente al final terminan desgraciándose, porque así como Charles termina refundido en la cárcel como 20 años, creo,
por haber asesinado a este hombre a sus 18 años, destruyendo con eso a su familia, etcétera. Luego hay otros personajes como el joven minero que llega desde Cerro de Pasco, cuyo hermano ha muerto reprimido en una huelga de mineros, cosa que me recordó muchísimo al Mundo Sancho y Ajeno de Ciro Alegría, la muerte del hermano, él cómo recuerda cómo matan al hermano en una protesta minera, y luego él viene enfadado, indignado, queriendo justicia, y acepta el encargo del partido de asesinar nada menos que al presidente del país. Se supone que es el presidente del Perú, y para más señas, es la descripción casi exacta de lo que fue el atentado del complot para asesinar finalmente al presidente Sánchez Cerro en Perú en 1933, si no me equivoco, fue el asesinato de Sánchez Cerro. Y en el caso pues del otro personaje, Charles, estamos hablando del asesinato del que era el director del diario Comercio. Eso ocurrió también. De hecho, la historia, en ese sentido, Magda no juega, no altera demasiado la realidad. Creo que el asesino original también tenía un nombre inglés. Luego les busco el dato, creo que lo tengo por ahí, para que quede claro que los vínculos con la realidad son directísimos. Claro. O sea, no nos maquilla nada. Nos está contando la historia de la Prismo en esa época de manera muy directa, solo cambiando un par de nombres. Pero bueno, decía que me prefería enfocar en la parte mujer y como dices, esa parte de la cárcel de mujeres es un testimonio muy descarnado. Ella no quiere pintarse como la heroína del partido que llega a eleccionar a estas pobres mujeres encarceladas. No, ella misma dice, está todo el tiempo a punto de llorar, está temblando, no sabe qué hacer, siente que todo lo que dice puede que sean pamplinas, porque todas estas mujeres que realmente conocen una vida muy dura, mujeres, desde una mujer evidentemente con problemas mentales, que es recogida de la calle, una loquita de la calle, hasta trabajadoras sexuales, o sea, a todas ellas, ¿qué les va a venir a predicar esta, hablando muy en peruano de estos tiempos, esta blanquita de pelo castaño viene a contarles de la revolución y del partido? O sea, es un poco ese choque, ella lo confiesa, lo deja claro, o sea, sí se siente mal, siente que ¿qué vengo yo a decirles a estas mujeres? ¿Qué les voy a decir yo? Claro, hay una parte, un diálogo ahí, ¿no? Entre ellas y de decir, bueno, pero aquí yo tengo algo que decirles, pero bueno, al final del día, no, porque la realidad es más grande que las ideas políticas del personaje, ¿no? Sí, es como el choque del idealismo y las buenas intenciones con la realidad pura y dura, pues no. Claro. Todo bien con tus buenas intenciones, o sea, no estamos criticando que la gente se esperance por la política y que la gente nos vende ideas políticas. De hecho, yo personalmente, yo quisiera que tuviéramos ideales y luchas políticas, sobre todo en un país como el Perú, que nuestra política, no vamos a entrar en eso, pero está tan destruida y corroída por el cinismo, ¿no? Corroída por el absoluto descreimiento. Nadie cree en nada, nadie tiene ideales, casi que en términos políticos en Perú todo está muy vaciado de sentido o de mucha desilusión, si acaso. Y entonces no estoy en contra del personaje, por supuesto, de Mariel, queriendo, con sincera convicción, queriendo explicarles esto a las mujeres pobres, pero ella misma suelta estas reflexiones como diciendo, ¿yo qué hago aquí? ¿No? O sea, como que ¿qué hago aquí diciéndoles esto? O sea, ¿qué tanto puedo creer yo misma en lo que les estoy diciendo? Hay dudas, es muy interesante esas reflexiones en el periodo en que ella está encerrada en la cárcel, ¿no? Claro, creo que aquí lo importante es que Magda Portal, al hablar de esta experiencia en la cárcel que la marca, y bueno, si buscan un poco la vida de Magda, pues sabrán que efectivamente pues estuvo acá en la cárcel, etcétera, por la Prismo, etcétera, etcétera. Pero todos esos momentos le permiten a ella como reflexionar y ampliar su punto de vista sobre el papel de las mujeres también en los partidos políticos, ¿no? Como se lo llamo, yo lo menciono ya, pues en su momento será expulsada, no expulsada, pero silenciada, y ella dirá, bueno, basta, me voy de este partido machista, ¿no? Pero digamos que la visión de Magda Portal en La Trampa es poco a poco ir ampliando esa mirada de personaje, miembro del partido, que encuentra en la realidad de las mujeres una cosa que el partido no puede representar, o que no le interesa representar, ¿no? O que no le interesa, digamos, velar por esos intereses de las mujeres, ¿no? Entonces eso me parece a mí como súper importante de remarcar, porque finalmente pues Magda Portal entiende que su papel como escritora y como mujer es más grande que las ideas del APRA, ¿no? Y entonces ahí quizás eso es interesante porque permite
repensar, reflexionarla, tanto la literatura, o sea, es decir, sería muy fácil decir, bueno, me di cuenta y entonces hay que hacer esto. No, ella dice, bueno, no, o sea, esta situación merece una reflexión más amplia, más larga, y quizás la misma literatura no la pueda, o al menos en este libro no la pueda ella eh, tenerla en claro en el texto, pero es algo que pues, será parte de su vida a lo largo de muchos años. Y eso yo creo que es un gran problema literario, es decir, cómo representar los problemas políticos de un país en la literatura de su propio país. Y ahí, como has dicho, Jan, está pues El mundo de ancho y ajeno, también están las novelas de Arguedas, posiblemente todas las novelas, incluyendo El zorro de arriba y El zorro de abajo, la última, también las de Vargas Llosa y muchos otros escritores que narran la historia del Perú, cuentan lo que pasa, pero de repente encuentran que la política peruana es una situación mucho más compleja, más difícil de retratar y literariamente hablando. O sea, ahí quizás uno de los temas más importantes sea pues hablar de dictadores latinoamericanos, ¿no? Y de su función para, digamos, controlar y manipular la realidad peruana, ¿no? O sea, la realidad peruana y latinoamericana, ¿no? Sí, de hecho hay una serie de aspectos que a mí me impresionan mucho, un recuento rápido para poder volver a enfocarme en un asunto Sí. más netamente femenino, digamos, y es toda esta parte, como decía, del asesinato del presidente, que es ejecutado por un personaje llamado Adalberto Mamani, que como digo es el hermano de un trabajador minero asesinado en una protesta, ¿no? Una huelga, asesinado por los policías que sirven a los y cuidan únicamente los intereses de la minera estadounidense que ahí opera, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es fuerte. Hay también el dilema y la discusión muy cruda que hay respecto a cómo se manipula las masas dentro de un partido. Hay varios capítulos dedicados en donde se argumenta, donde los líderes del partido, ¿no?, argumentan que se necesita un muerto, ¿no? O sea, todo el tiempo sí, porque si hay un muerto, ahí está, la masa sale y nosotros la guiamos y nosotros le decimos por dónde va, ellos van a hacer lo que nosotros queramos, pero necesitamos un muerto, ¿no?, para meterle heroísmo. O sea, es así el manejo, ¿no? Es muy directo, es muy crudo, ¿no?, como digo, y están ahí. Luego hay otro capítulo que vamos a hablar después. Primero quiero el personaje de Mariel, que es como el alter ego de Magda. Luego la descripción del líder, del jefe, es tremenda, ¿no? O sea, ya cuando ella revela sus debilidades y devaneos, ¿no? Que esa puede ser la parte más, no sé, más, más viperina, más sinuosa de la novela. Aquí como que Magda tomó revancha, ¿no?, contando un poco de ciertos gustos y aficiones de Aya de la Torre, o en este caso el líder, el jefe, ¿no? No nos dicen que es Aya de la Torre, pero evidentemente está hablando de él. Pero voy a una parte que me parece muy importante porque lamentablemente es un tema de eterna vigencia. Hay un capítulo llamado El asedio, más adelante en el libro, y ahí está el relato claro del acoso de sus compañeros de partido, que todo el tiempo se están lanzándole, tienen avances sexuales descarados con Mariel, ¿no? O sea, hay muchas, ¿no? Y esa, por ejemplo, me parece, pues, y donde ella también nuevamente se confiesa muy claramente de que ella como lideresa, como mujer de política, está sola, no tiene pareja. Pero lo que tiene, si acaso, es a sus compañeros, ¿no?, sus compañeros de partido, queriendo encamarse con ella, ¿no?, básicamente. O sea, y diciéndoselo muy descaradamente, a pesar de que los compañeros también son casados, qué sé yo. O sea, es una situación, pues, es un tremendo problema de toda la vida y muy cotidiano para muchas mujeres, y está también en este capítulo. Leo de este capítulo llamado El asedio, dice: Mariel pasa largas horas de la noche desvelada, y muchas veces no es por el partido, ni por sus propios problemas económicos. Un vacío desolador, una soledad que nada llena, la hacen moverse desapaciblemente en la cama. Sí, 3 fracasos sentimentales. ¿Y qué importa? Es joven, ¿por qué sentirse concluida? Ya se recuperará. Pero dice, se siente herida en lo más profundo de su dignidad. ¿Por qué? Porque luego de lamentarse honestamente, de estar sola, de no tener un compañero de vida, o por lo menos un novio ahí para pasar el rato, no, nada, o sea, de estar sola, digamos, en ese sentido. Pero habla de un compañero llamado Enrique, ¿no? Dice, y Enrique no es el único, ya otros de sus viejos compañeros le han hecho proposiciones semejantes, ya sabemos qué proposiciones, aunque todos tengan mujer y éstas sean amigas de Mariel. ¡Qué asco!
pensar que ella los había situado por encima de cualquier sospecha, pero ninguno de ellos le ha dicho te amo. En ninguno ha visto sinceridad. Sus proposiciones son las del que quiere saciar un apetito de momento. Es que ella debía ser la presa fácil de estos tipos, tenidos por modelo de corrección, de moralidad, de disciplina. Una rabia sorda le mordía el pecho, quisiera poder escupirlos. Y no es por escrúpulos puritanos. No, Mariel no tiene prejuicios, cree en la libertad, en el amor, pero así no. Ella cree en el amor, con mayúsculas, digamos, ¿no? Entonces, son debates, insisto, de todo el tiempo, presentes, hoy quizás también, y están ahí, Claro, también reflejados, ¿no? totalmente actuales, ¿no? Y universales, y aparte que me parece muy sincero, ¿no? De parte de ella, muy, o sea, ella no pretende pintarse como ni como infalible, ni como poderosa, ni como que alguien que no está libre de tristezas, de dudas, de debilidad. O sea, lo plantea. Y en eso, pues también yo creo que es muy valioso, ¿no? Poner la voz de la mujer enfrentada a la gran lucha política y social y no sé qué, pero en medio de todo eso, pues las necesidades y los vacíos más bien de los emocionales, personales, pues ahí también pesan, ¿no? Pero claro, también hay una parte más adelante, no recuerdo bien en parte del libro, donde habla con otra mujer, ¿no? Y esta mujer que es abusada, tiene, digamos, sufre violencia doméstica, creo, ¿no? Y le pregunta a ella, le pregunta a Mariel, y bueno, cuando el partido gane, esto, ¿no? Esta violencia, no, es una cosa un poco más sutil, pero más o menos le pregunta algo así, como, esto que yo sufro ya no pasará, ¿no? O sea, ya lo van a solucionar, ¿no? Y el personaje de Mariel se queda en silencio un breve segundo, ¿no? Y sabiendo que eso no va a pasar, ¿no? Pero le miente a la otra mujer y le dice, sí, cuando el partido gane, esto ya no va a pasar, se va a solucionar, una cosa así. Pero la novela muestra que el personaje sabe que le tiene que mentir a esta otra mujer no sé si para defender necesariamente al partido, para tratar de solidarizarse con esta pobre mujer, darle esperanza, es una mezcla de cosas, ¿no? Pero es muy interesante esa imagen, ese momento en el libro en el que entiende ella que el partido no va a ser suficiente para todas estas pobres mujeres que sufren diferentes tipos de violencia, ¿no? Pero que tiene que tratar de darles algún tipo de esperanza. Esto es un momento muy, muy importante en el libro, creo que revelador un poco digamos, del personaje de Mariel, de su tristeza, de su soledad también, ¿no? Y también de sus valores, digamos, ¿no? Sí, de hecho hay un capítulo, creo que es el capítulo que se llama Mujeres, Creo donde que ella sí. hace una reflexión amplia y muy, muy interesante sobre su relación de ella misma con respecto al resto de mujeres. Y me parece también un tema que sigue estando muy vigente, puesto que ella plantea claramente lo que supone asumir una posición de liderazgo como mujer y cómo eso la aliena un poco del común de las mujeres. Y ella misma lo dice, o sea, ella misma se reconoce como que es diferente a las otras mujeres del partido, a las mujeres en general, vaya, y reconoce que no conoce a otras mujeres, porque ella siempre ha estado rodeada, en este caso, pues, de hombres metidos en la política. Y ella lo dice, ¿no? O sea, simplemente ha tenido amigos hombres, ahí se ha sentido más cómoda con sus compañeros de estudiantes, de lucha social, y no se entiende con el resto de mujeres. Y esto podría ser visto, no sé, qué pensarán las mujeres. Bueno, acá lamentablemente somos un programa de machos, lo sentimos. No tenemos una mujer acá, sería buenísimo. Espero que nos comenten, por favor, que nos comenten cómo la ven, porque ella hace esta reflexión justamente en eso. De hecho, ella incluso dice que tal vez por ser demasiado introvertida y porque ignora la forma de la frivolidad que dice ella, es el clima que mejor les viene a las mujeres. Eso es polémico, no lo digo yo, estoy leyendo a Magda Portal por si acaso, de los años 30, 40, los años 50, ha pasado mucho tiempo, pero vamos, esta reflexión puede ser polémica porque es una reflexión también honesta y sincera de decir, yo no me identifico con otras mujeres, porque pues mis temas son otros, mis intereses son otros,
veo que en el entorno en que estoy se habla mal, se me ve como rara, se habla mal de mí, hay maledicencia, a ella no le gusta entrar a eso, pero a la vez siente pues que en su rol, en el rol que ella ha escogido de liderazgo político, pues te va a enfrentar a esos retos y se va a enfrentar a ese extrañamiento que genera entre ella y las mujeres y su género, digamos. Entonces eso también es un tema que me parece muy interesante y que está abordado en ese capítulo del libro, que como se llama así, tal cual, Mujeres, así se llama el capítulo, y creo que vale mucho la pena porque, insisto, creo que toca un asunto sensible, ¿no? Muy sensible. Yo creo que es claro, pero por ejemplo, mira, toda esta conversación que estamos teniendo sobre la trampa existe porque el libro ha sido republicado, ¿no? O sea, digamos que poder volver a mirar el APRA, la situación política de los años 30, ¿no? La violenta situación de esa época y la situación de las mujeres en diferentes roles de su vida, ¿no? Tanto Mariel, que pertenece al partido político, además de los otros jóvenes entrampados, digamos, en la política, en la sociedad peruana, la familia del asesino también, que aparece en la novela, ¿no? La madre que llora, el padre que está lejos y regresa para ver a su hijo. Digamos, va creando una buena panorama de la situación de la época en Perú desde otra mirada, muy diferente a los libros que hemos leído, o sea, muy diferente a Arguedas, muy diferente a Ciudad Alegría, ¿no? O sea, a Martín Adán, qué sé yo. Una novela que se lee pues muy, muy fácil, o sea, una novela que fluye, muy moderna en su concepción también, y que no... lo muy interesante de la novela es que no, hacia el final, cuando la novela termina, no propone unas, digamos, como soluciones fáciles o soluciones en general a una situación que es mucho más complicada, ¿no? Porque el APRA finalmente se va a traicionar a sí mismo, ¿no? Y con eso va a traicionar a un montón de gente más, a todo, digamos, a los peruanos en general, a los miembros, pero a la época también, ¿no? Entonces es un libro revelador digamos, de la historia del Perú, yo creo. Sí, totalmente. Sí, de hecho, la historia del APRA en esos años que describe la trampa es la historia del momento de la traición, digamos, de la gran traición, que es el momento que ocurre cuando el APRA ya empieza a negociar directamente con los grupos de poder contra los cuales ha luchado heroicamente muchos antes. El APRA es un partido que tuvo muchos mártires, que tuvo mucha gente que entregó la vida, mucha gente, hubo una suerte de guerra civil prácticamente en Trujillo en 1930, cuando el APRA se rebelaba ante el, digamos, el gobierno, los gobiernos más o menos oligárquicos de la época, muy conservadores, veníamos de Leguía, pasamos a Sánchez Cerro. En esa coyuntura prácticamente hay una guerra que ocurre en Trujillo y ahí mueren muchos apristas, es una guerra sangrienta, sin cuartel. De esas luchas viene Magda Portal, y de pronto cuando llega este momento en el cual es ninguneada como mujer, cuando ve que el partido está transando con aquellos contra los que supuestamente ha luchado toda la vida, cuando ve que los líderes sindicales que protestan porque sienten que se está traicionando estos principios, están traicionando la causa, son también eliminados, son también marginados en el mejor de los casos, cuando no asesinados en otros, según cuenta la historia. Entonces todo este proceso es un reflejo también de la historia política del Perú, ¿no? Vista por los ojos de la mujer. Y yo quiero el capítulo que es, de verdad, acá está la parte chismosona, esta es la parte viperina, empieza aquí porque hay un capítulo que le dedica Magda Portal y que se llama El Jefe. Evidentemente el jefe es Víctor Olaya de la Torre, obviamente aquí no es, o sea, cualquier coincidencia con la realidad es eso, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Pero el capítulo del jefe, pues, es chisme de alto octanaje, la verdad. Demoledor la figura, sí. Digamos, la descripción que hace Magda Portal de el jefe, ¿no? Que literalmente así se llama el capítulo, ¿no? O sea, mira, que empieza con esta frase: son curiosos los gustos del jefe. O sea, esa primera frase ya dice como, bueno, te voy a contar qué es lo que al jefe le gusta, ¿no?
Ujú. Y entonces al jefe no le gusta, pues, hablar de política, ¿no? O sea, eso está, digamos, un poco, digamos, es lo que el jefe debería finalmente hablar todo el tiempo que lo hace, como lo has dicho tú, pero lo que le gusta finalmente fue los jovencitos, pues, ¿no? Los jovencitos De hecho, que llegan, ¿no? de hecho, todo el capítulo podríamos leerlo completo para el chisme. Voy a agarrar dos citas que me parecen las más sonadas, son más fuertes. Dice: su pequeña casa, de apariencia modesta, alberga siempre a una docena de hombres jóvenes. En su habitación particular hay 2 camas turcas, una muy ancha, de 2 plazas, situada al centro, le sirve de lecho. Al fondo, arrimada a la pared, otra cama turca. En ella duermen lo menos 4 jóvenes y 2 con el jefe, en su propia cama. Los demás se acomodan en amplias butacas o en la habitación del ballet. Bueno, describiendo, no me he hecho cuadrar a Michael Jackson esto. Bueno, pero, en fin. A propósito, que salió un Digamos par de películas de Michael. Al jefe le gustaba dormir con jovencitos en su cuarto. Claro. Es un detalle. Ahí está. Y hay otro, Listo. que me parece muy, muy directo, sobre el tema de la relación del jefe con la mujer en general. Y voy directamente a citar el capítulo, como lo escribe Magda Portal. Dice: al jefe no le gustan las mujeres. Su influencia en el hombre es nefasta. Le debilitan el carácter, lo ablandan, lo perturban. La juventud debe hacer deporte para olvidar a las mujeres, bañarse. Las mujeres deben quedarse en su casa, dedicadas a las funciones domésticas, preparar los alimentos para el marido y los hijos, la ropa limpia, etc. Como en los bellos tiempos griegos de Sócrates y Platón, las mujeres deberían ser excluidas de las reuniones de los hombres. Otra interesante caracterización de Magda Portal sobre el jefe, que sabemos aludía directamente a Víctor Raúl Haya de la Torre. Una visión totalmente griega de la sociedad y de la política, ¿no? Donde las mujeres están excluidas totalmente y el conocimiento se pasa de los maestros a los jóvenes efebos discípulos, básicamente, ¿no? Y por esta razón, ¿no? Sabrán, me imagino que todos ya comprenderán por qué este libro fue baneado, prohibido, seguramente quemado. Eso es algo habría que preguntar a los mismos apristas, que seguramente nos van a banear este capítulo también por hablar o revivir a Magda Portal. Felizmente quedan pocos, pero hay que decir que Magda Portal nacía en el año 1900, mujer nacida con el siglo pasado, murió en 1989, vivió muchos años exiliada, digamos en silencio, o sea, olvidada un poco del partido, y murió en pleno gobierno de Alan García, primer gobierno de Alan García, en el momento pues en que el APRA evidentemente era el partido en el poder, el partido más poderoso del país. Es claro, se entiende que en vida en general Magda pues nunca tuvo muchos espacios para hablar, para contar todas sus historias, para contar lo que pensaba y lo que sabía, ¿no? Las entrevistas que hay de ella no son un documento que seguro lo vamos a compartir luego en los links de este episodio. Es una entrevista que ella concede en una universidad estadounidense, en California, me parece. Sí. De inicio de los 80, me parece, como el 80, 81, en Berkeley. Que es donde ella andaba, donde ella podía estar y donde podía hablar. Y donde quien la entrevistaba, pues la entrevistaban estudiantes, la entrevistaban mujeres académicas interesadas pues en las luchas de las mujeres en la política latinoamericana, ¿no? En este caso en el Perú, en este caso la historia particular de Magda Portal, pues que nada, fue pues una mujer especial. Yo quiero entrar unos datos biográficos adicionales que justamente son extraídos de esta historia, de esta autobiografía que ella escribió. Y que, bueno, para complementar un poco, ya no lo vamos a entrar al chisme, a la novela, léanla por favor, o sea, realmente se lee de un tirón. Buenísimo. Está bien contada, es directa, no sin demasiado adorno, es una narrativa muy, muy directa, una prosa muy concreta, muy al grano. Una muy buena edición, otra vez la de Cocodrilo Ediciones, con un bello prólogo escrito por una de mis mejores amigas, Rocío Ferreira. Cómprenlo, el libro está disponible en Perú y por internet lo pueden comprar, pues también ya Casa un poco el Cherry a publicarlo, lo pueden comprar en Kindle digital. No es un libro muy caro y yo creo que van a descubrir, y si no la conocen, a una gran escritora peruana. Sí, para que sepan más de ella, bueno, decirles nomás, bueno, por si acaso, acá un par de datos biográficos.
Ella nació en Barranco, efectivamente, como su personaje, obviamente por eso ahí aludió a Barranco, porque era su barrio. Su padre se muere a los 5 años y esto deja a la familia en una situación muy difícil, de precariedad económica. Su familia es desalojada en algún momento de su casa y cuentan que ella misma, creo que ella misma lo cuenta, que fue corriendo creo que a romper el candado que habían puesto que no lo dejaban entrar para poder entrar nuevamente o algo por el estilo, o sea, siendo una niña, se vio enfrentada a lo que era pues sufrir por falta de dinero, a la pobreza o a la precariedad, al abuso. No, solamente recordar que, bueno, Magda Portal, que se acaba de cumplir pues 126 años de su nacimiento, que fue el 27 de mayo. Ya cuando el programa salga habrá pasado unos días más, pero eso, digamos, con esa excusa los invitamos a leer a Magda Portal, leer su poesía, que es lo que más se ha leído, pero también volver a leer la novela La Trampa, sus ensayos. Tiene al menos un ensayo sobre Fra Tristán, tiene otro sobre política, sobre el APRA, etcétera. Entonces, digamos, hay un montón de textos, hay un montón de material que nosotros no podemos discutir por cuestiones de tiempo, pero que los invitamos a buscar y leer, porque casi todo está disponible. Fotografías, hay una gran cantidad de fotografías de la época de Magda, con los políticos, con los apristas, ¿no? Con otra gente más, con otros activistas, con su esposo Serafín del Mar, etcétera, 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 que yo creo que vale la pena, porque leer su libro, yo creo que es una puerta para entrar a un mundo fascinante, interesantísimo, como lo fue el de Clorina Mato y otras grandes escritoras peruanas, ¿no? Que en el día de hoy hemos tratado de rescatar del olvido, o al menos hacer presente para todos a todos aquellos que nos siguen en nuestras redes. Eso. De hecho, sumaría el detalle del tema de la maternidad de Magda Portal. Ya tuvo una hija, Gloria Bolaños, el nombre de la hija. Desafortunadamente su hija se quita la vida. Entonces eso fue un dolor enorme para Magda, que se percibe que su hija fue la víctima de la vida revolucionaria y de su decisión de no seguir el paradigma tradicional de ser mamá. Entonces eso a ella le dolió. O sea, también fue sincera en señalar que para ella sí consideró la muerte de su hija como fruto de las decisiones que ella tomó para su propia vida, por la manera en que ella decidió vivir su vida, y sin duda debe haber sido un dolor muy profundo sentirse, castigarse un poco con eso, que quizás no fue una buena madre porque no siguió el patrón, ¿no? Triste que sea así, que haya sido así. Ojalá eso no la haya atormentado o que haya podido hacer las paces con esa idea en algún momento, pero lo cierto es que ella sí lo declaró, que su hija fue una víctima de la vida que ella decidió llevar. Entonces sí, también es un detalle que no quería dejar pasar, y tampoco quería dejar pasar los datos históricos. Creo que yo los tengo acá anotados para que no digan que no le damos el dato completo sobre los dos asesinatos que se mencionan en La Trampa. El asesinato de Sánchez Cerro es uno, obviamente en la Trampa no le dan nombre a Sánchez Cerro, pero efectivamente fue el asesinato del presidente del Perú, Luis Miguel Sánchez Cerro, que ocurrió el 30 de abril de 1933. Ese es uno de los crímenes que se narran en la historia. Murió asesinado efectivamente por un hombre de Cerro de Pasco llamado Abelardo Mendoza Leiva, es el nombre real. Ocurrió, y esto está descrito prácticamente al detalle en la novela, esto ocurrió cuando Sánchez Cerro estaba saliendo de un evento en lo que era el hipódromo de Santa Beatriz, lo que hoy es el Campo de Marte en Lima. Cuando salía de ahí y acababa de pasar revista de tropas, este hombre disfrazado de vendedor de dulces, me parece que es tal cual como lo cuentan, se acercó al carro de Sánchez Cerro, se trepa y le dispara, y ahí le quita la vida, ¿no? Básicamente, que se sepa que sí, si eso sí ocurrió, pues cambian los nombres, pero básicamente el hecho está descrito tal cual. Y el otro es el asesinato de Antonio Miro Quesada de la Guerra, que eso ocurrió el 15 de mayo de 1935, él era el editor del diario El Comercio, y bueno, él fue asesinado efectivamente, como lo cuentan en la novela, al lado de su esposa, que se llamaba María Laos Argüelles, ¿no? María Laos Argüelles de Miro Quesada. También, ellos fueron asesinados en la Plaza San Martín. ¿Quién los mató? Un hombre llamado Carlos Stier Lafont. El personaje de la novela es Charles, casi lo mismo, con un apellido que no recuerdo ahorita, un apellido inglés, pero bueno, también no se alejó mucho de la realidad para contarlo. Y efectivamente él formaba parte de la juventud de zapristas, tenía 19 años el asesino.
Y bueno, lo mataron cuando salía del diario, del diario local del comercio, iba hacia el Hotel Bolívar, hacia el Gran Hotel Bolívar. Ahí en ese lapso, en ese pedazo, es que lo matan. Y también, como cuenta la novela, su mujer trató de defenderlo, tenía una pistola, trató de sacar la pistola para defenderlo, y también asesinada por este personaje, por este jovencito. Tal cual. Entonces, como digo, para que tengan el dato completo, ahí sí, como digo, la novela no se dedica, ahí la ficción no especula tanto, toma de la realidad casi calcada, solamente cambia algunos nombres y algunos detalles más, y probablemente todos los intríngulis, no sabemos finalmente. Magda Portal se tomó muchas licencias para recrear, pero alguien que estuvo tan dentro del partido aprista, no creo que no supiera cómo se hacían las cosas y cómo se cocinaban estas situaciones, ¿no? Claramente lo sabía. Claro. Es casi un testimonio de primera mano, ¿no? O sea, sí, digamos, velada por la ficción literaria, pero ahí los dejaremos a todos para que busquen qué dato es digamos, está basado en la realidad 100% o es pura invención de Magda Portal. Eso es la literatura el día de hoy. Pues sí. Bueno, creo que ya hemos llegado casi al final, ¿no? Sí, hicimos el recorrido completo de la trampa, de la vida un poco de Magda Portal. Por favor, ya saben, en las redes la gente está más activa últimamente, lo cual nos hace muy felices. Siempre vamos a estar publicando reels y cosas como adelantos, pero acuérdense que el programa completo es o sea, si les queda corto, luego te dicen, no, pues muy cortito, no explicas. No mires reels, métete al YouTube y mire el programa completo, ahí te enteras de todo. Claro, vénganse por acá, es una hora de conversación y hablando un poco del libro y con más datos, ¿no? Y bueno, esperamos que nos sigan escuchando pronto en nuestro siguiente programa con nuestro siguiente libro peruano. Sí, es cierto. Han sido semanas que, perdón que nos demoramos mucho en sacar este capítulo, pero sí se nos complicó mucho la vida. El Carlos anduvo en París, ahí así viviendo la vida en rosa, allá en Francia, en París. Fue difícil coordinar horarios y tiempos, un par de accidentes ahí también que no permitieron sacar este episodio antes, pero bueno, ya estamos acá. Esperamos mantener la prueba. Yo les confieso, en este momento, este capítulo lo van a ver en cualquier momento de la vida y de la historia, pero en este momento, cuando este capítulo lo vean, como sea que lo vean, yo también estoy metido en bastantes cosas y obligaciones porque resulta que está ocurriendo un mundial de fútbol aquí donde estoy yo, en México. En este momento, está a punto de empezar y también mis tiempos van a ser complicados por temas de trabajo, pero prometemos intentar hacer lo máximo para que este programa, el siguiente capítulo 12 del Último Lector, salga en tiempo y forma. Después de 2 semanitas, ahí esperamos tenerlo. Y si no pasa así, se los vamos contando en redes sociales. Sigan comentando, sigan escribiendo. Ahí tratamos, siempre les contestamos en las redes. Y aquí vean el capítulo. Si les gusta, denle like, comenten, compartan. Si quieren ser más de la trampa, más de Magda Portal, por favor, vamos a hacerlo. Nos gustaría hacer un live también para hablar más directamente con los seguidores en el Instagram y también en YouTube, obviamente. Pero ya les digo, si quieren más, aquí está el programa completo, más de una hora hablando de todos estos libros, hablando de escritores, contando cosas, opinando. Véanlo aquí, porque luego la gente, insisto, se queja de que no, pero muy poquito, pero ¿por qué no dices también tal cosa? Las decimos, pero las decimos acá en el programa completo. Así es. Completo. Así que vengan, bueno, a ver. Los invitamos a seguirnos y nos vemos pronto, ya lo hice en un siguiente capítulo o episodio de El Último Lector. Así sea, querido Carlos, así será, de todas maneras. Muchas gracias, como siempre. Nos estamos viendo en el próximo. Sí. Y pues nada, pues adiós a todos. Cuídense. Nos vemos. Saludos. Chao. Lean La Trampa. Eso, Magda Portal, La Trampa. Léanlo. Este no es el final, lector. Te seguiremos buscando en un próximo episodio.